Y pues hoy presentaremos el estudio Información Oficial sobre Seguridad no hay, no quieren o no entienden, en el que Causa en Común va a dar a conocer los resultados de un estudio en el que se cotejó las declaraciones que en materia de seguridad el presidente y otros funcionarios realizan en las conferencias mañaneras, con la información oficial que proporcionan las dependencias encargadas. Les comento que después de la exposición del informe y de las intervenciones de nuestros invitados, que ahorita en un minuto presentaré, tendremos una ronda de preguntas y respuestas, mismas que nos pueden hacer llegar por medio de la plataforma, por medio de Zoom, y con gusto se las haremos llegar a los panelistas. Nos tienen nada, por favor, que decir su nombre, el medio o la organización a la que representan, y con gusto se las haremos llegar en grupos de 3 preguntas. Y también si un espectador, los que nos siguen la transmisión, quieren hacer una pregunta, lo mismo, lo puede hacer por Facebook, por el Facebook Live, y ahí las canalizamos. Entonces, bueno, para comentar el informe está con nosotros Enrique Cárdenas, profesor de la Universidad Iberoamericana Puebla y presidente del Comité Ejecutivo de Signos Vitales. Muchas gracias por estar presente. José Ramón Cosío, ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional, también bienvenido, muchas gracias. María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, y Raúl Rosales, investigador de Causa en Común, que justo es a quien le cedo la palabra para empezar con la presentación de este estudio. Raúl, con gusto, si quieres ya puedes empezar. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, buenos días a todas y todos. Bueno, yo voy a presentarles este estudio, el cual, bueno, forma parte de un proyecto que se empezó a trabajar hace poco más de un año, derivado de la preocupación que surgió tras las primeras conferencias de prensa matutinas, que se comenzaron a implementar justamente en esta administración respecto a lo que se dice en ellas, ¿no? Desde Causa en Común buscamos justamente sumarnos a los múltiples esfuerzos que se han realizado para analizar lo que se dice en dichas conferencias. Por esa razón surgió este estudio, el cual, bueno, tiene como objetivo verificar si las instituciones de seguridad dan sustento oficial a las afirmaciones que se realizan durante las conferencias de prensa matutinas sobre el tema de seguridad. Bueno, para esto se revisaron 252 conferencias de prensa desde el 3 de diciembre de 2018, que fue la primera, hasta el 3 de diciembre de 2019. De estas se identificaron que en 177 se abordaron temas de seguridad. En total, se realizaron 648 solicitudes de acceso a la información. Cada una contenía más de una pregunta. Estas preguntas provenían justamente de las declaraciones que se realizaban en estas conferencias, ya sea por parte del presidente o por otros servidores públicos. Bueno, una vez hecho esto, solo únicamente se analizaron 450 que fueron enviadas a instituciones federales de seguridad, que fueron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En total, a estas instituciones se les realizaron 690 preguntas. Para cumplir con el objetivo, se utilizaron 2 clasificaciones de respuestas. La primera incluye 3 categorías de respuestas establecidas en la Ley de Transparencia y en las que no se proporciona información. Son incompetencia, inexistencia y reserva de la información. Ya que la ley no distingue entre respuestas en donde se entrega información y en donde no, se suman 2 categorías adicionales propuestas por Causa en Común, en las que las instituciones entregaron información relativa a algunos de los cuestionamientos y en las que se entregó información relativa a todos los cuestionamientos. La segunda clasificación incluye 5 categorías que se derivan del contraste entre las declaraciones emitidas en las conferencias de prensa matutinas y las respuestas institucionales en las que se entregó alguna información. Bueno, es importante recordar que las solicitudes se hicieron otra vez a partir de las declaraciones del presidente y servidores públicos.
Y justamente lo que buscamos es encontrar el sustento institucional de dichas declaraciones. Para ello, pues de ese contraste surgen estas categorías. Respuestas que coinciden totalmente con la declaración, respuestas que coinciden parcialmente con la declaración, respuestas diferentes a la declaración, respuestas que reiteran literalmente lo ya dicho en una conferencia que dio origen a la pregunta, y respuestas con información irrelevante a los cuestionamientos. A partir de estos resultados se obtuvieron los siguientes resultados generales. Se puede ver que el 77% de las respuestas no dan sustento a las declaraciones realizadas en conferencias de prensa, de las conferencias de prensa. Esto porque concuerdan parcialmente con la declaración, fueron diferentes a la declaración, reiteraron lo ya dicho en una conferencia, proporcionaron información irrelevante a lo que se preguntó, o respondieron con incompetencias, con inexistencias y reservas de información. Es muy importante tomar en cuenta que esta verificación no se hizo con base a la veracidad, o sea, no se buscó verificar la veracidad sobre el contenido de ninguna de estas respuestas. Simplemente se hizo el contraste entre lo que se dijo en las conferencias y las respuestas institucionales. Otro hallazgo es que el 51% de las respuestas de incompetencia e inexistencia, de esas, el 90% no están motivadas como lo estipula la ley de transparencia. De acuerdo con esta ley, se establece que los comités de transparencia de las instituciones tienen que emitir declaratorias formales que expliquen y avalen la incompetencia o, en su caso, la inexistencia de la información. De lo contrario, estarán evadiendo una obligación de ley. En esta gráfica se muestran los resultados desagregados por institución. Se observa que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es la institución con más evasivas. Las evasivas justamente incluyen estas categorías que acabo de mencionar, en las que no se proporciona información, que son incompetencia, inexistencia y reserva, y también las categorías en las que no coincidieron totalmente las declaraciones y respuestas, es decir, en las que coincidieron parcialmente, que fueron diferentes a la declaración, que reiteraron lo ya dicho en una conferencia y que proporcionaron información irrelevante. En una visión particular, vamos a analizar cada una de estas instituciones. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sus respuestas, en un 83% de las respuestas no dieron sustento a las declaraciones. Igualmente, porque coincidieron parcialmente, las declaraciones con respuestas fueron diferentes a la declaración, reiteraron lo ya dicho en una conferencia, respondieron con información irrelevante al cuestionamiento, respondieron con incompetencias, inexistencias y reservas. Únicamente el 17% coincidieron totalmente. Bien, ahora el 46% de las respuestas de incompetencia e inexistencia, de ese porcentaje, el 90% no están motivadas como lo estipula en la ley de transparencia. Ahora bien, en cuanto a las respuestas específicas que se les enviaron, que se le envió a la Secretaría relativo al tema de la Guardia Nacional, 90% de ellas fueron evasivas. Es importante destacar que durante el primer año, bueno, durante todo el 2019, la Guardia Nacional no estaba como sujeto obligado dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia. Por eso es que se le preguntó directamente a la Secretaría de Seguridad, quien es la encargada de dicha institución, además de la SEDENA y de la SEMAR. Un ejemplo de respuesta enviada a la Secretaría de Seguridad es esta. En la conferencia de prensa del 15 de octubre de 2019, el secretario de la Defensa Nacional explicó que, bueno, relativo a la emboscada que ocurrió en Aguilillas, Michoacán, que fue un evento fuerte, explicó que justamente estaban en coordinación todo el gabinete de seguridad atendiendo este tema, que estaban coordinados y que cada uno de las instituciones del gabinete estaba poniendo efectivos para poder realizar pues, los operativos de inteligencia.
A raíz de esta declaración, se preguntó a la Secretaría de Seguridad qué acciones se realizaron por el Gabinete de Seguridad Federal tras la emboscada ocurrida el 15 de octubre en Michoacán. La respuesta fue que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de la unidad administrativa, no encontró información referente a la solicitud emitida por nosotros. Por otro lado, la Secretaría de Gobernación, el total de respuestas, 66%, no da sustento a las declaraciones. Igualmente, porque coincidió parcialmente, fueron diferentes a las declaraciones. Reitera lo ya dicho en una conferencia, porque proporcionó información irrelevante a los cuestionamientos, contestó con incompetencia, inexistencia y reserva. Nuevamente es importante recordar que en ninguno de estos casos hubo una verificación de veracidad sobre el contenido de ninguna respuesta y lo único que hicimos fue contrastar respuestas institucionales con declaraciones emitidas en conferencias de prensa. Bien, del 41% de respuestas de incompetencia e inexistencia que proporcionó la Secretaría de Gobernación, únicamente el 85% de ellas, no están motivadas como lo estipula la Ley de Transparencia. Un ejemplo de respuesta que nos proporcionó esta Secretaría es el siguiente. En conferencia de prensa del 3 de diciembre de 2019, un reportero preguntó al presidente respecto a la situación general de seguridad en el país. El presidente mencionó que desplazaron tantos elementos, más de 30,000 elementos de policía militar, naval y policía federal en 150 coordinaciones del país. Y bueno, derivado de eso, se preguntó vía transparencia cuál fue ese criterio para distribuir al país en 150 coordinaciones regionales de seguridad. Y también se preguntó sobre el esquema de presentación de información de seguridad a la ciudadanía y de dónde provienen esos datos. La CEGOV reservó la información por tratarse de información que pudiera justamente comprometer la seguridad nacional, a pesar de que esta información se proporciona casi a diario en las conferencias de prensa matutinas. Respecto a la Secretaría de la Defensa Nacional, 82% de las respuestas no dieron sustento a las declaraciones en conferencias de prensa. Igualmente, porque coincidieron parcialmente, fueron diferentes a la declaración, reiteraron a lo ya dicho en una conferencia, presentaron información irrelevante, igual contestaron con incompetencias, inexistencias o reservaron la información. 64% de las respuestas de incompetencia e inexistencia, solamente el 90% de ese porcentaje no están motivados, como lo estipula la Ley de Transparencia. Un ejemplo de respuesta que envió la Sedena es este. En conferencia de prensa del 12 de septiembre de 2019, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, comentó que se había instalado un grupo binacional sobre tráfico de armas, que lo integraba la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Hacienda y Fiscalía. Entonces se afirmó que se había acordado que se iba a hacer una revisión mensual de avances. Derivado de esta declaración, se preguntó a esta institución, a la Sedena, sobre quiénes componen al grupo binacional sobre el tráfico de armas, especificando el día en que se creó y los acuerdos a los que se llegaron. Respondió sorpresivamente que no localizaron evidencia documental que atendiera al requerimiento. En cuanto a la Secretaría de Marina, 73% del total de respuestas no dieron sustento a las declaraciones. Igualmente, porque coincidieron parcialmente, fueron diferentes a la declaración, presentaron información irrelevante, respondieron con incompetencias e inexistencias. Del total de estas respuestas de incompetencia e inexistencia, que fueron el 55%, 90% de ellas no estaban motivadas como lo estipulaba la Ley de Transparencia. Este ejemplo dirigido a la Secretaría de Marina, se derivó de una
declaración del 13 de agosto de 2019, en el que un reportero le preguntó al presidente por qué la Sedena y la SEMAR tenían a cargo la formación de policías estatales. El presidente respondió que estas dos secretarías pues tenían más profesionalismo y bueno, de hecho, él afirmó que lo consultó con el secretario de Marina y con el secretario de la Defensa, y respondieron que estarían en condiciones para llevar a cabo esos cursos de formación. Derivado de eso, se realizaron las siguientes preguntas. La primera es, justamente para verificar esto, en cuáles entidades se acordó con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina la formación de policías estatales. Y la segunda es si ambas secretarías estaban en condiciones para llevar los cursos de formación. La Secretaría de Marina respondió que pues no se encontraba dentro de sus facultades realizar actividades que son competencia de otras instituciones. Entonces aquí se ve el contraste. En cuanto al secretariado ejecutivo, el 50% de las respuestas no dieron sustento a las declaraciones. Igualmente, pues coincidieron parcialmente, fueron diferentes a declaración, presentaron información irrelevante o respondieron con incompetencias e inexistencias. Del 32% de respuestas de incompetencia e inexistencia, igualmente el 90% de ellas no estaban motivadas como lo estipula la ley de transparencia. Un ejemplo de esta institución, de esta dependencia, se derivó de la conferencia de prensa del 13 de agosto de 2019, en la que el presidente explicó que había un déficit, ¿no?, de policías en los estados, y de hecho mostró un cuadro ese día. Y bueno, que estaban en un acuerdo con los estados que se iba a fortalecer la acción federal y que iban también a establecer mecanismos de fortalecimiento policial. Derivado de esto, se preguntó sobre el déficit policial de cada una de las entidades y también se preguntó sobre la estrategia que tienen para el fortalecimiento y formación de nuevas policías en las entidades. Para la primera pregunta, el secretario respondió, fue incompetente para conocer el tema, y para la segunda simplemente no respondió al cuestionamiento, siendo que es la institución encargada de ver justamente por ese tema en específico, que es el fortalecimiento y formación de nuevas policías. De igual manera se hizo un análisis temático de respuestas. En el tema de Guardia Nacional se enviaron solicitudes a 3 instituciones que justamente son las encargadas de dicha institución, la Secretaría de Seguridad, la Sedena y la SEMAR. Recordemos que la Guardia Nacional durante todo 2019 no se encontraba como sujeto obligado, entonces quienes debieron de haber respondido eran estas 3 instituciones. Se observa en las 2 gráficas que gran parte de las respuestas fueron evasivas, es decir, que las declaraciones que se dieron en conferencias matutinas coincidieron parcialmente con las respuestas institucionales, fueron diferentes a ellas, o en su caso reiteraron a lo que ya se había dicho en una conferencia. También presentaron información irrelevante o simplemente fueron incompetentes o inexistentes. Un ejemplo de este tipo de respuestas es en el que en una conferencia de prensa del 19 de marzo de 2019 se le preguntó, una reportera preguntó al presidente acerca de los salarios de los elementos de la Guardia Nacional. A lo que el presidente respondió que, bueno, se iban a mantener los mismos salarios sin perjudicar a ningún elemento, y que se buscaba mejorar. De hecho, no iban a bajar ningún salario. Entonces, derivado de esto, se preguntó cuál es el salario de los elementos de la Guardia Nacional a estas 3 instituciones, y la SEMAR respondió con incompetencia, la Sedena con inexistencia y Seguridad con incompetencia. En cuanto al tema de derechos humanos, víctimas y justicia transicional, se enviaron solicitudes a estas 2 instituciones civiles, a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Gobernación. Igualmente destaca que una gran
una gran mayoría de las respuestas, o sea, 64%, fueron evasivas. Igual incluyen respuestas que coincidieron parcialmente, que fueron diferentes a la declaración, que refirieron a conferencia, incompetencia, inexistencia, reserva o presentaron información irrelevante. Nuevamente recuerdo que esta verificación no se hizo a partir de, bueno, sí, no hubo ninguna verificación de veracidad sobre el contenido de ninguna. Solamente se hizo el contraste entre respuestas institucionales y declaraciones emitidas en conferencias de prensa. Un ejemplo sobre este tema pues se deriva de una declaración del 10 de junio de 2019 en la que un reportero preguntó al subsecretario de Derechos Humanos si había algún cambio respecto al tema de justicia para los desaparecidos, para los asesinados, a lo que el subsecretario respondió que se iba a instalar una unidad para el fortalecimiento del sistema judicial en la Secretaría de Gobernación y en la cual se iban a discutir temas vinculados con justicia transicional y con temas de conocimiento de la verdad, de los hechos en el pasado. Derivado de esto, se preguntó a la Secretaría de Gobernación si esta unidad iba a tratar estos temas vinculados a justicia transicional y conocimiento de la verdad. Incluso se le preguntó sobre temas específicos y la Secretaría de Gobernación respondió, primero, que en realidad la unidad para el fortalecimiento del sistema judicial no existe, sino que fue creada la unidad de apoyo al sistema de justicia. Y segundo, que no tenía atribución respecto a justicia transicional o conocimiento de la verdad. Por último, en el tema de Fuerzas Armadas, se enviaron solicitudes a las dos instituciones militares del país, Sedena y Semar. Igualmente destaca que el 65% fueron evasivas. Y bueno, pues justo porque coincidieron parcialmente, fueron diferentes a la declaración, respondieron con incompetencia o inexistencia. Un ejemplo de esto se deriva de la conferencia de prensa del 31 de octubre de 2019, en la que un reportero le preguntó al secretario de Marina sobre la operación del día de la captura de Ovidio Guzmán. El secretario de Marina respondió que para este operativo se compartió información que se pasó a Secretaría de la Defensa. Derivado de esto, se hizo esta pregunta: si se comparte información de la Marina a la Secretaría de la Defensa para llevar a cabo el operativo. La Secretaría de Marina respondió que no se había compartido información con la Sedena referente al operativo de captura de Ovidio Guzmán. Bueno, para terminar, las conclusiones principales de este estudio es que más de la mitad de las respuestas de las instituciones federales de seguridad relativas a declaraciones realizadas en conferencias de prensa matutinas fueron inexistencias, incompetencias y reservas. Es decir, el 52% no contiene información sobre las declaraciones emitidas en las conferencias. Del total de respuestas, únicamente un 23% coincidió totalmente con las declaraciones. El 77% restante fueron respuestas que evadieron dar información y no dieron sustento a las declaraciones. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Raúl. Para comentar el informe, ahora cedo la palabra a Enrique Cárdenas, profesor de la Universidad Iberoamericana de Puebla y presidente del Comité Ejecutivo de Signos Vitales. Y recuerdo que después vamos a abrir ronda de preguntas y respuestas. Nos las mandan vía la plataforma, nos dicen su nombre y el medio o la organización en la que representan y con gusto se las hacemos llegar a los panelistas. Adelante, Enrique, por favor. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto haber sido invitado a esta presentación de este estudio que pues vuelve a mostrar por qué nace Signos Vitales precisamente. Porque tenemos mucha inconsistencia en la información, porque tenemos muchos problemas de información y algo que no se comentó en la presentación que acabamos de ver, pero sí está en el estudio escrito, es que además la gran mayoría de esta información es cerrada, es decir, que no es de fácil acceso, que no es de fácil manejo, y esto también dificulta el análisis y la investigación. Lo que a mí me brinca muy fuertemente de este análisis es realmente cuánto de lo que se dice en las mañaneras realmente podemos
pues de alguna manera guiarnos por ese tipo de información, porque no solamente, y no me refiero solamente a la de los secretarios, sino también incluso la del presidente, es decir, hasta dónde es confiable esta información. Y lo que ahora se ve y que se agrega a los estudios de Animal Político, de Nexos o de Verificado México, es precisamente que pues hay problemas de confiabilidad muy severos en lo que corresponde a la información en temas de seguridad. También este 23% que se menciona realmente es muy bajo, porque si solamente el 23, menos de digamos, casi una quinta parte o una cuarta parte, como quieran, de la información que se da en las mañaneras es consistente con información que están en los documentos en las secretarías, pues pareciera que no hay sustento documental en el trabajo burocrático de las propias secretarías, o le pasan información parcial o pues yo no sé de dónde sacada, o de reportes internos que no trascienden, digamos, a más allá del secretario, quizás algún subsecretario, algún jefe de asesores, y que seguramente se la pasan al presidente en tarjetas, ¿no? Pero que después, a la hora que quieres llegar a ellos en documentación sólida, pues no es posible. Esto, pues, asignos vitales, y bueno, a mí en lo personal, pues claro que preocupa, porque es algo semejante a lo que hemos visto en otras secretarías y en otras entidades del gobierno federal, en donde tenemos ausencias de información, en donde tenemos pérdida de información, es decir, que antes se publicaba y ya no se publica, en una falta de actualización de información que se supone se sigue manejando y trabajando y que ya no se está haciendo. Y por lo tanto, lo que me brinca también a mí es, pues bueno, ¿cuál es el valor informativo de estas conferencias mañaneras? Deja mucha distancia hacia lo que debería de ser un verdadero sistema y sentido de rendición de cuentas. Además se ve que es como muy selectiva y que pues al concordar con lo que pasa en otras secretarías, uno se pregunta hasta dónde hay una intencionalidad. Vemos que en Signos Vitales hemos visto, lo hemos compartido, que realmente pues hay instituciones que han perdido presupuesto, y sobre todo el INEGI, digamos, en este sentido, como productor de información básica y oficial, y que por lo tanto va a dejar de producir mucha información. Ese es un tipo de problema. Otro tipo de problema es cuando las secretarías, teniendo el presupuesto y el mandato legal para producir la información, tampoco lo hace o lo deja a medias. Y otro problema también es cuando de plano, pues como que hay inconsistencias. Lo estamos viendo ahora con la pandemia. Hay mucha crítica sobre la confiabilidad de las cifras. Y bueno, lamentablemente, repito, no es solamente un caso. Ahora estamos viendo que son muchos casos. Así es que este estudio me parece que va con mucha minuciosidad, muestra el tamaño del problema en este sector particular de seguridad pública y de policía, en fin, y que debe de preocuparnos a todos, porque al final de cuentas estamos hablando de vidas humanas, de uno de los problemas centrales que tiene el país, que es la delincuencia y la inseguridad. Así que yo quisiera pues felicitar a Causa en Común por este trabajo. Ojalá tuviéramos la profundidad de este trabajo en muchas otras áreas, pero lo que sí lo que llega simplemente a constatar es que efectivamente lo encontrado por Causa en Común ahora sí se replica en otras secretarías, que es lo que hemos encontrado en Signos Vitales, y que tenemos que hacer algo al respecto. Por eso es indispensable contar con buena información y poder tomar buenas decisiones. La información para eso sirve en primer lugar, para poder diseñar buenas políticas públicas que sean efectivas y que después puedan ser evaluadas en sus resultados. De modo que simplemente me congratulo de que Causa en Común se haya embarcado en este trabajo, y al público mencionarle que lamentablemente este caso no es el único, sino que se ve en muchos lugares, en muchas instancias del gobierno, en este caso el gobierno federal, pero también
en otras áreas pues de la vida pública de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique Cárdenas, profesor de la Universidad Iberoamericana Puebla y presidente del Comité Ejecutivo de Signos Vitales. Y para dar continuación a los comentarios del informe, le doy la palabra a José Ramón Cosío, ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional. Adelante. Nada más prender el... Ahí está. Perfecto. Pues también muchas gracias. Quiero felicitar en primer lugar a Causa en Común por este informe, la exposición que hizo Raúl muy bien, a Marilena y desde luego lo que Enrique Cárdenas ha comentado. Enrique se ha centrado en un análisis del informe que me parece muy interesante, que tiene que ver con la falta de información. Como se dijo, no es un problema de si es verdadera o no, sino si hay o no un respaldo en relación a lo que el presidente de la República dice en las conferencias mañaneras con respecto a lo que las secretarías de Estado tienen en sus propios archivos. Y a mí lo que me preocupa, además de la información, es algo, insisto, y parto de lo correcto de este análisis, es cuál es la estrategia de seguridad pública que el gobierno federal tiene. Este me parece que es el problema. Los datos, ya vimos que hay un problema con los datos, pero si en la mañana se hace una afirmación en el sentido de que se están desplegando tales o cuales fuerzas, se está capacitando a tales o cuales cuerpos, se está sucediendo tales o cuales cosas, y después no puede haber una confirmación de la información, no de la veracidad, creo que esto es muy importante y Raúl lo estuvo insistiendo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se construye, en dónde se construye la estrategia general de seguridad pública en el país? Piensen o pensemos la implicación de lo que se ha informado. Supongamos que se dice en este momento, en una conferencia mañanera, que hay un cuerpo nuevo o que este cuerpo tiene este entrenamiento o que tiene este despliegue en campo, etcétera, etcétera, etcétera. Y después se le pregunta a ese cuerpo si esto, si podría decir si efectivamente está en el campo, si efectivamente son los elementos, si efectivamente tienen esos sueldos, y no hay una respuesta institucional robusta respecto a esos elementos. Ni siquiera se está dando contestación a la pregunta. Si se diera contestación a la pregunta y dijera, por ejemplo, que hay 5,000 elementos, pues la siguiente cuestión sería ir a corroborar si efectivamente hay 5,000 elementos y si efectivamente esos 5,000 elementos tienen capacidad de fuego, en fin, las cuestiones que son propias de las fuerzas. Pero ni siquiera estamos en ese nivel. La pregunta es, o más bien la respuesta es que no se da la información, que no existe el respaldo para poder decir que eso que se afirmó existe. Entonces, a mí lo que me preocupó mucho de leer el informe es, además de todo lo que ha dicho Raúl y Enrique, es algo más, no quiero decir más profundo porque es chocante hablar así, pero es en dónde está la estrategia de seguridad, uno. Dos, lo que el presidente de la República nos dice en las mañaneras, como se han denominado a estos informes, es simplemente la expresión de buenos deseos, es la expresión de intenciones, es la expresión de lo que en la mañana se fue diciendo, se fue conformando en las reuniones que parece que empiezan una hora antes, 1 hora y media antes de que el presidente de la República salga a hacer el anuncio, o es algo que dónde está su materialidad, dónde está su sustantividad, déjenme ponerlo en esta expresión chocante. Eso es a mí lo que me preocupa mucho, porque yo pensaría que si hay una estrategia general, primero, lo que el presidente haría es ir comunicando día a día los avances de la estrategia general. Tengo una estrategia, tengo un despliegue de cuerpos por el país, los cuerpos hacen esto, los otros cuerpos hacen lo otro, estos van, estos vienen, lo que sea. Y entonces el presidente iría diciendo, bueno, hemos avanzado en el objetivo 8 y hemos no avanzado en el 32, esto lo vamos acercando, esto no lo vamos a acercar. Es decir, iría contándonos el desarrollo de un programa. Pero al no haber esta información o al no corroborarse esta condición informativa básica, entonces uno se pregunta, ¿y dónde está la estrategia?
Esto es a mí lo que me parece más preocupante de todo y me parece la implicación más profunda del informe que Causa en Común nos está dando a conocer. Porque entonces, no lo quiero decir desde luego en ningún sentido de falta de respeto al presidente, pero sí creo que es muy importante entenderlo a partir de esta información. Pareciera que se van tomando o se van diciendo cosas, uno, que no logran realizarse dentro de las secretarías de Estado y las Fuerzas Armadas. Es decir, que el presidente dice cosas que no tienen una realización práctica, y esto es muy grave, muy peligroso. O dos, que el presidente de la República tiene una condición puramente reactiva hacia los acontecimientos o a los sucesos, o tiene, todavía peor podría ser, una condición puramente reactiva a las preguntas que se le hacen. Lo grave me parece sería esto último. Espero de verdad que no sea así, no lo estoy afirmando, simplemente lo estoy señalando. A toda pregunta hay una respuesta, pero esa respuesta no se aviene ni con un plan previamente establecido, y dos, esa respuesta no constituye realidad, de forma tal que pareciera que se va contestando a lo que se va preguntando, insisto, sin que haya un supuesto previo y sin que haya una consecuencia. Y esto sí me parece, si ese fuera el caso, yo no lo puedo afirmar, porque simplemente estoy viendo lo que este informe, lo leí el día de ayer con todo detalle. Entonces sí estamos en un verdadero problema en el país. ¿Por qué? Porque usted pregunte lo que quiera y yo voy a contestar, no lo digo en términos irrespetuosos, pero yo voy a contestar lo que se me ocurra. Y entonces estamos metidos en un problema muy, muy serio. Porque no se compadece el discurso presidencial, si este fuera el caso, con las acciones que los secretarios y los distintos jefes de las policías, etcétera, ya los que se han identificado, están teniendo. Esto me parece que debía ser la línea siguiente de investigación. Es lo que se pregunte, se contesta como se pueda y no se aviene a nada. Insisto, este creo que es el verdadero problema, porque si yo en esta hipótesis de trabajo, solo es hipótesis de trabajo, no es una afirmación, así fueran las cosas, estamos en un lío muy serio en el país, porque insisto, y con esto voy a terminar, no hay un plan inicial sobre el cual se va informando. Dos, no hay una consecuencia de lo que el presidente dice o afirma con respecto a lo que su administración pública realiza al día siguiente o con base en esa instrucción. Porque pensemos el primer caso, sale el presidente, insisto, se contesta lo que se pregunta, como se puede, y no hay respaldo. Pero la otra también es muy grave. Si el presidente dice, voy a mandar este cuerpo, voy a hacer estas acciones, voy a detener estos sujetos, voy a elevar los sueldos, voy a otorgar mejor armamento, lo que sea, en cualquiera de las funciones de la policía, y eso no tiene realización al día siguiente, entonces quiere decir que hay una completa desconexión entre el presidente y su gabinete de seguridad. Cualquiera de las dos condiciones son muy graves. Y creo que este informe podría estar presentando la punta del iceberg. Y esto podría decirnos que, y eso lo pongo otra vez como hipótesis, no hay, uno, un plan general de seguridad pública, y dos, no hay un acatamiento a las instrucciones del presidente de la República como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que desafortunadamente con el último acuerdo están realizando funciones policiales por los próximos 5 años, o no hay una conexión con la policía, sea esta por la Secretaría o la Guardia Nacional. Y esto sí me parece que es algo en lo que debemos seguir reflexionando e insistiendo, porque cualquiera que pudiera ser esta hipótesis que yo planteo es muy grave. Quisiera decir, con estos datos y con este muestreo tan importante que se ha hecho, que no hay una acción concertada, planeada, ordenada de realización de la seguridad pública. Y esto me parece que es lo que el estudio podría estarnos mostrando. Desde luego, no se concluye así, es un análisis sobre información, pero ¿qué nos está mostrando esa información? Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues sí, ¿dónde está la estrategia de seguridad pública? Es lo que pregunta José Ramón Cosío y creo que varios nos preguntamos. Seguimos con María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. Adelante, María Elena.
Muy buenos días. Muchas gracias a Enrique Cárdenas y a José Ramón Cosío por sus valiosos comentarios al estudio que hizo Causa en Común. Gracias a todas y a todos los que nos están acompañando en esta conferencia de prensa. Cuando el actual gobierno federal inició las conferencias de prensa, recordemos que se señaló que estas se iban a llevar a cabo como un ejercicio para mantener informados a las y los mexicanos sobre lo que estaba haciendo el gobierno. Incluso el presidente ha asegurado en varias ocasiones que esta manera de comunicarse cumple con los objetivos de transparencia y de rendición de cuentas, con lo que se comprometió en su campaña. Sin embargo, en la práctica, como hemos visto en este estudio, pues no es así. Hay una brecha enorme entre lo que se dice en lo que comúnmente se llaman las mañaneras y en materia de seguridad y la evidencia que existe en las instituciones y que deberían estas soportar precisamente la información que está dando el presidente. Así pues, podemos señalar que mientras el presidente declara cifras y datos, su gabinete tiene otros datos. Con este estudio se concluye que las instituciones federales de seguridad suelen negar la información que está directamente vinculada a sus responsabilidades según lo que establece la ley. A pesar de que el presidente o funcionarios hayan realizado declaraciones en estas conferencias, cuando se pide a través de transparencia a todas las dependencias que tienen que ver con estas declaraciones, estas nos dicen que no cuentan con dicha información o simplemente que no es conveniente difundirla. O sea, o la esconden o no la tienen. Otras razones también pudieran ser que las instituciones buscan deslindarse de alguna postura que se dijo en la mañanera o alguna declaración, o simplemente tampoco no conocen sus responsabilidades dentro de las instituciones. Un ejemplo, además de los que ya se han dado aquí, es lo que sucede con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que no respondió a una solicitud para conocer simplemente cuáles eran los sueldos de los integrantes de la Guardia Nacional. O la Secretaría de la Defensa Nacional, que dice que desconoce tanto los sueldos como el número de coordinaciones territoriales o las medidas para enfrentar el ingreso de armas al país. Efectivamente, es notorio que en el caso de la Guardia Nacional es donde las dependencias se transfieren de una a otra la responsabilidad de darnos información. Y no olvidemos que según el gobierno, la Guardia Nacional es el instrumento más importante en materia de seguridad. Incluso han dicho las autoridades que la Guardia Nacional es la estrategia de seguridad. Otro ejemplo es el caso del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que no respondió a un requerimiento para conocer la estrategia de desarrollo policial, y quizás esta es su principal razón de ser. La negativa en proporcionar la información es que en algunos casos, pues la consideramos que es extrema o incomprensible completamente. Al menos nos indicaría que existe alguna guía escrita para lo que hace o para lo que no hace el gobierno. Pareciera, por las respuestas que da el gobierno, ¿no? Y también lo dejo aquí como hipótesis, es que ni siquiera la tienen. O sea, no hay ni siquiera guías claras de cuál es el desarrollo policial. Todos estos ejemplos muestran que hay una existencia de proclividad para esconder la información, una tendencia a desconocer las declaraciones que son emitidas en las conferencias de prensa y una constancia en eludir sus responsabilidades. Esta situación de opacidad generalizada, desde luego, es incompatible con una democracia y se agrava cuando se toma en cuenta que es parte importante de la información que se proporciona, es falsa, como lo acreditan otros análisis que complementan el presente trabajo. Si lo comparamos, por ejemplo, con el sexenio anterior, para tener un parámetro de cómo estábamos en transparencia y cómo estamos ahora, les comparto que en los últimos 2 ejercicios que hicimos sobre desarrollo policial, se enviaron en cada uno de ellos 42 preguntas para resolver y 15 tablas a la Secretaría de Seguridad Pública Federal. En estas 2 ocasiones contestaron todas las preguntas y todas las tablas, a excepción de una pregunta. O sea, me parece que este es un parámetro importante para ver la importancia que tiene la transparencia y cómo en este sexenio, pues hemos ido hacia atrás.
La transparencia, además, es un proceso que abarca tanto la participación de las y los ciudadanos y su interacción con las instituciones. No es una cuestión de presentar informes diarios y cumplir con una cuota de manifiestos. Se requiere que las instituciones atiendan las demandas de la ciudadanía respecto a aquello que dicen o no dicen, tanto el presidente como los otros altos funcionarios que se presentan en las conferencias. Por esta razón, es de vital importancia la exigencia de tener información que sea de calidad y desde luego que sea verídica, o sea, que sea verdad. El país había trabajado en la creación de mecanismos para que las instituciones de gobierno pongan a disposición la información que es de interés de la ciudadanía, así como los mecanismos para que los ciudadanos exijan de forma transparente que la información sea pública cuando no la da directamente el gobierno. El gobierno federal tiene la responsabilidad tanto social como política de dialogar sobre lo que hace el gobierno a partir de la información que sea veraz y que esté sustentada. Ojalá y que esos ejercicios se multipliquen, como ya también decían aquí, desde la ciudadanía y desde otras organizaciones, desde las universidades, para seguir exigiendo mejores mecanismos de transparencia en el país, que vayan más allá de una conferencia de prensa, que puedan servir a otros propósitos y principalmente que sirvan al propósito de que el gobierno tenga una estrategia clara de lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, cómo lo va a evaluar, porque por lo visto hoy en día no la tenemos y para nuestros servidores públicos no es importante informar. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos inicio a la ronda de preguntas y respuestas. Arranco con David Vicenteño de Grupo Imagen. Él pregunta, está abierta para quien quiera responder. Desde la acción civil, ¿qué se puede hacer para llenar una responsabilidad para fincar una responsabilidad a la presidencia o las integrantes del gabinete de seguridad ante lo que puede ser la improvisación en tareas de seguridad? ¿Mienten el presidente y su gabinete en las conferencias? Es lo que pregunta David Vicenteño de Grupo Imagen. Si quieren responder esta para proceder a la siguiente. Bien, pues sobre si mienten o no, simplemente no podemos determinarlo como tal. Simplemente lo que hicimos en este estudio fue justamente contrastar las declaraciones con respuestas institucionales y ver las variaciones, si coinciden o no. Pero si ya saber si miente o no, eso ya implicaría un estudio más a profundidad. Sobre todo tendría que ver ya con la veracidad de lo que se dice. Entonces sí, no se podría afirmar eso con este trabajo. Y habla también de si se puede afincar una responsabilidad a la presidencia o a los integrantes del gabinete de seguridad de lo que puede ser la improvisación en tareas de seguridad. También pregunta eso. Ok. Pues como tal, no existen, digamos, mecanismos legales para fijar responsabilidad respecto a lo que dice un funcionario, un servidor público. Lo cual pues también es algo grave, que es algo que justamente se ha estado mencionando. Y justamente lo grave es esto, que la falta de sustento, ¿no? Entonces, pues sí, no existen, digamos, estos mecanismos que justamente permitan fincar responsabilidad. A ver, lo que sí existe es que a través del Instituto de Transparencia se puede volver a replantear la pregunta y se puede insistir hasta que llegue el momento en que se diga que tienen que contestar a la pregunta, ¿no? O sea, es un proceso largo, pero por supuesto sí hay instancias después de hacer la primera pregunta. Y en esto, bueno, vamos a seguir insistiendo, si bien no en las 460 preguntas que se analizaron, pero vamos a insistir en algunas de ellas para ver hasta dónde podemos llegar realmente y hasta qué respuesta podríamos llegar del gobierno. A mí sí me gustaría, Gerardo, agregar que desde mi punto de vista, independientemente se miente o no, lo que sí es que hay una falta enorme de confiabilidad.
Es decir, lo que demuestra el estudio, me parece, es que hay una falta de, hay mucha incertidumbre sobre la información, demasiada. No puede ser que apenas el 23% de la información que se da sea al menos que esté en los registros, ¿no?, de las propias secretarías y que coincidan. Me parece que es increíblemente reducido. Y si a eso le agregamos el problema que menciona el exministro Cosío, pues hombre, sí estamos en problemas. Así es que independientemente se dice si hay mentira o no, lo que sí es que no es confiable. Así yo lo vería, no es confiable. Muchas gracias. Y para el ministro José Ramón Cosío, esta sí se la hacen a usted. Rubén Torres, de Luces del Siglo, él le pregunta, ¿es real la inseguridad o creemos lo que dicen? Usted que impartió justicia, ¿es mejor el ayer que hoy? Sí, yo creo que los datos sí son reales. La condición de inseguridad crece e inclusive me parece que eso ni siquiera está cuestionado por el gobierno. El avance que hemos tenido en homicidios en este año, en feminicidios, es un avance constante. Los datos que presentó en abril el secretario Durazo parecía que tenían una pequeña disminución, pero creo que la diferencia se daba porque abril tenía un día menos. Abril tiene 30 días en relación con los meses que se estaban midiendo con anterioridad. Eso por ahí lo leí, creo que en Nexo. Entonces, sí hay un problema importante en eso. Ahora, la condición de la justicia hoy es peor. En un sentido, sí. ¿Por qué razón? Porque la procuración de justicia en general en todo el país no ha mejorado. Es decir, la condición de las capacidades de las policías para poder llegar a escena de crimen, hacer un levantamiento, recoger la evidencia, guardar o mantener la cadena de custodia, la condición de los servicios periciales y forenses en todo el país, etcétera, etcétera, me parece que no ha mejorado sustancialmente. Entonces, creo que ante el avance de la criminalidad, por un lado, y el mantenimiento de las condiciones de procuración de justicia, me parece que sí estamos en una situación peor en este mismo caso. Entonces, ahí sí lo vería. Que hay algunas instituciones que están funcionando bien, la Suprema Corte de Justicia, los órganos del Poder Judicial de la Federación, sí, en esa parte yo no creo que estemos peor. Pero en la parte gruesa de la procuración, la que tiene que ver con inseguridad, mi impresión es que no se ha logrado un cambio sustantivo en toda esta parte operativa. Entonces, creo que ahí sí estamos en una situación muy peligrosa. Pongo el ejemplo, ya lo dije, pero lo detallo más, de los servicios periciales, seguimos sin tenerlos. Es muy difícil hoy en día condenar a una persona que cometió un delito, es decir, condenarla con justicia, no condenarla a la mala, si no se tiene un buen sistema de servicios periciales. ¿Por qué? Porque una parte importante de lo que se tiene que demostrar en la audiencia, precisamente en la audiencia de juicio, es precisamente esa responsabilidad a través de esas pruebas. No se ha mejorado esta condición por señalar ese caso. Las policías siguen siendo las mismas, policías malas, desacreditadas, mal pagadas, en fin, estamos yo creo que en una situación muy compleja en este caso. Muchas gracias. Esta pregunta también está abierta a quien quiera responder. Es de Carlos Lascurain, de Signos Vitales. Él dice si existe una delicada y peligrosa desvinculación entre las indicaciones del presidente, lo que hace en las conferencias mañaneras, y en este caso con las autoridades en materia de seguridad. ¿Cuáles son las implicaciones de que esto se replique al resto de la gestión del gobierno? Él dice, es decir, al resto de las secretarías y dependencias que forman parte del gobierno federal. ¿Hay alguien que le dé seguimiento a las respuestas abruptas del presidente, tanto a la prensa como a la sociedad? ¿Le importa al presidente realmente continuar inmerso en esta especie de espiral de mentiras? Yo no sé que nadie lo esté siguiendo. Yo quisiera esto decir, y lo decía muy bien Raúl, no está afirmando el estudio que el presidente mienta, ¿eh? Eso sí es muy importante,
porque si no vamos a salir aquí todos con una impresión. Yo creo que si lo estoy entendiendo, lo que está diciéndose es que no hay un respaldo documental a lo que el presidente dice. Como decía María Elena, una vez que se conteste, se puede hacer el contraste sobre veracidad, pero son ¿cuántos elementos tiene la Guardia Nacional? Respuesta, no sé. Pues esa es la respuesta que estamos recibiendo en general, los porcentajes varían. Siguiente, se lleva a cabo la acción y se logra que el INAI diga, conteste, ¿cuántos? 5,000, perfecto, 5,000 elementos de esa, en la condición que sea. Ahí entonces sí viene el contraste de veracidad. Dígame por qué hay 5,000 personas cuando yo puedo creer que son 3,000 o 8,000 o 20,000. Ahí está la diferencia. Aquí el problema todavía es más serio porque ni siquiera hay la respuesta de hay 500, 5,000, 4,000, 80,000. Ni siquiera hay eso. Entonces, ¿contra qué contrasta uno veracidad? Esto sí es muy importante. Entonces, yo no me atrevería a decir que de las mañaneras uno sale diciendo, ni lo podría decir, que hay que se constituye eso en un ejercicio de mentira. Lo que a mí me da la impresión, y no sé si es más o menos grave, pero creo que es la impresión, es que hay un desorden. Hay un desorden, ¿por qué? Porque no hay un contraste entre un programa y su explicación o órdenes que se realizan. Ya si son mentiras o no, esa es una cuestión que me parece que solo siguiendo la línea que decía María Elena se puede construir en el futuro. Y segundo, no, en otro lugar donde se está haciendo ya una verificación, no es solo en seguridad, sino es en salud con motivo de COVID-19. Y un conjunto muy importante de personas coinciden en que el número de casos reportados de personas contagiadas o de personas muertas no tiene una realidad. Entonces, los dos grandes ejercicios de contraste, que son seguridad, como lo está haciendo Causa en Común, o es salud, como lo están haciendo varias organizaciones, me parece que tiene deficiencias muy, muy importantes en términos no de veracidad, insisto, sino en términos de consolidación y de presentación y de información misma. Creo que valdría la pena y sería un ejercicio muy importante, a lo mejor para signos vitales, contrastar lo que se extrae como problema de seguridad con lo que se extrae como tema de salud para ver cuáles son las diferencias y las constantes. Creo que esa es una cuestión. ¿Estamos observando el mismo desorden en los dos casos o estamos observando ejercicios deliberados de mentir? Pero esa es una conclusión que hay que sacar con otra metodología, como lo decía Raúl. No se puede así nada más sacar, porque entonces también nosotros, creo que en eso coincidimos, todos los que hemos tenido la oportunidad de exponer hoy, también nosotros caeríamos en una cosa muy superficial de ponernos a hacer juicios de valor sobre algo que no nos está mostrando este muy buen ejercicio que hizo Causa en Común. Lo que Causa en Común me parece que muestra no es un ejercicio deliberado de mentira, sino es una falta de contraste, una falta de sustento entre lo que se dice por el presidente de la República y lo que tienen registrados los órganos de la administración pública que están a su cargo y que tenían que estarle o proveyendo el programa o realizando las acciones que él les ordena. Ahí es donde sí me parece que hay aquí un descubrimiento muy importante. Probablemente sea generalizable a otras dependencias, probablemente por la mecánica misma de trabajo del presidente, pero eso también habría que medirlo y no salir así a decir que todo, porque también me parece que nosotros caeríamos en una cosa tan mala como la que estamos criticando. No sé qué opinen mis compañeros de la mesa, pero yo creo que hay que ir de verdad contrastando para no hacer lo mismo que estamos criticando que se hace. Sí, coincido plenamente con lo que dice José Ramón Cosío. Lo que este estudio nos está demostrando es que nos niegan la información por parte de las instituciones de seguridad pública. Que el presidente o los funcionarios dicen una cosa en las mañanas y a la hora que le preguntamos a la institución nos dice que ellos no cuentan con esa información. Entonces me parece que aquí lo importante y a donde tendríamos que darle seguimiento es, bueno, si realmente no nos quieren dar la información o si no cuentan con ella, porque si no cuentan con ella, pues entonces sí estaríamos en un problema gravísimo en el que las estrategias se están haciendo sin contar con la información suficiente y que yo no quisiera
que fuera en ese sentido, ¿no? Por supuesto, la opacidad también es gravísima, pero peor sería que que después lleguemos a la conclusión que en realidad, no, como decíamos, no existan los documentos para que la policía pueda trabajar, por ejemplo, o que no existan los documentos donde se detalla cuál es la estrategia para que los encargados de la seguridad puedan seguir a través de esta estrategia lo que están haciendo en diferentes estados y municipios. Entonces, sí también señalaría de forma importante que aquí no estamos hablando de verdades o mentiras, porque no podríamos afirmar eso. Lo que afirmamos es que no corresponde lo que nos contestan en las secretarías en la Secretaría de Seguridad, en la Secretaría de Marina, en la Secretaría de Defensa, en la Secretaría de Gobernación y en el Secretariado Ejecutivo, no corresponde lo que ellos responden a lo que se dijo en la mañanera. De acuerdo. Tenemos dos preguntas más. La primera, Joan Ochoa, asesor jurídico del Colectivo Nacional Uniendo Caminos México. Él recuerda que hace 2 años se interpuso una ola de amparo sobre el tema de seguridad interior, del cual el ministro en retiro justo le tocó emitir su voto y su opinión. Y él menciona que hoy quieren volver a utilizar a las Fuerzas Armadas permanentes para tareas de seguridad pública. ¿Cuál es la mejor medida o mecanismo para evitar esto? Pregunta. Y Carlos Aguilar, Águila de la Jornada Maya, pregunta ¿cuál es el número de policías en Quintana Roo y cuál es el déficit policial en Quintana Roo? Entonces, si quieren responder, por favor. Yo podría responder la que me hicieron en estos términos. A mí me parece que las Fuerzas Armadas no deben hacer funciones de seguridad pública. Desafortunadamente, cuando se hizo la reforma para establecer la Guardia Nacional, en marzo del año pasado, lo que se estableció fue un artículo 5º transitorio en el decreto de reformas constitucionales que le permite al presidente de la República utilizar a las Fuerzas Armadas o a la Fuerza Armada, como se dice ahí, en funciones de seguridad pública hasta por 5 años. Esto no se había ejercido, yo creo que porque tenían la idea de que iban a poder controlar la situación con la Guardia Nacional. Pero cuando el presidente de la República emitió el decreto, que no era obligatorio desde el punto de vista de la Constitución, sino simplemente era una posibilidad, me parece que la exposición de motivos del propio decreto muestra que la Guardia Nacional no alcanzó a madurar o no ha madurado como habían pensado que iba a ser para este caso. Entonces, ahí me parece hay un reconocimiento a que falló la estrategia de construcción de la Guardia Nacional. Y 2, entonces está en posibilidad el presidente, y ya lo está haciendo, de utilizar a la Fuerza Armada, Ejército, Armada de México y Fuerza Aérea en funciones de seguridad pública. Ahora, la discusión que se está presentando es si ese decreto que emitió el presidente de la República satisface o no satisface las condiciones del artículo transitorio, del 5º transitorio. ¿Por qué? Porque ahí se dice que esa Fuerza Armada se tendrá que utilizar de forma, se dan 5 calificativos, tiene que estar supervisada, tiene que tener una racionalidad, etcétera. Entonces la discusión es hoy en día, y eso es ya, de esto se ha pronunciado ya bastante gente, es si la forma en la que el presidente de la República emitió el decreto satisface o no. Pero de que tiene el presidente la competencia, nos puede gustar o no, pero esa es otra discusión, es que yo creo que sí tiene la competencia porque pues eso se estableció en un transitorio de reforma constitucional. A mí en lo personal no me gusta, creo que la sociedad va a salir muy lastimada, creo que las Fuerzas Armadas van a salir muy lastimadas con esas acciones policíacas, pero eso es lo que está previsto. Y la discusión es si eso que hizo el presidente, ese decreto, es lo suficientemente robusto como para salvar su condición de constitucionalidad o no. Creo que ahí es donde nos encontramos. Bueno, contestando la segunda pregunta, porque ya la primera me parece que fue muy precisa la respuesta, sobre los policías en Quintana Roo, nosotros el dato que tenemos según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es que hay 1,465 policías a nivel estatal y 3,397 a nivel municipal. Si este número es el adecuado o no, lo que tendríamos que ver es de acuerdo a la problemática local
a la geografía local, al número de delitos que se están dando para poder determinar si se requieren más policías. Esta fórmula que en algún momento salió, que si eran 1.8 policías por cada 10,000 personas, es muy relativo. Eso es lo que dijo la ONU en un estudio que se hizo, pero lo dijo que el promedio era ese, no que se necesitara ese número de personas. Entonces, ese número nosotros no lo hemos sacado, por lo que ya decía, se requiere ver varios puntos que son importantes para determinar si se tiene que aumentar el número de elementos o no. Muchas gracias, María Elena. Pues podemos ya dar el cierre, algún comentario para concluir esta presentación. Adelante, por favor. Si me permites, simplemente reforzar esta idea de que la información es fundamental para poder llevar a cabo el diseño de buenas políticas. Si además de eso no se realizan o no tenemos el asidero como se está, pues por lo menos cuestionando en este momento, pues es todavía más complicado. Información veraz es fundamental y de verdad yo sí me queda muy claro que la información que se da, pues no es al menos susceptible de duda, por lo menos. Y eso es muy serio y por eso también necesitamos tener no solamente la información, sino que ésta sea veraz y que ojalá pudiera estar efectivamente ligada con los planes, con los programas, con las estrategias de gobierno para que esto tenga efectividad. De otra manera, pues ahora sí que estamos en una situación sumamente grave. De modo que estamos hablando de lo más elemental, eso es lo que también quisiera decir. Estamos hablando de lo más elemental que necesitamos para salir adelante. Así es que, bueno, perdón, eso sería. Nuevamente felicitaciones, María Elena, a Causa en Común. Raúl, también muchísimas felicidades. Y muchas gracias por haberme permitido estar en esta mañana con ustedes. Muchas gracias. También agradecemos a Enrique Cárdenas, profesor de la Universidad Iberoamericana Puebla y presidente del Comité Ejecutivo de Signos Vitales. Muchas gracias por su participación. José Ramón Cosío, ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional, algunas palabras de conclusiones. Pues no, me parece que lo han sintetizado muy bien en sus comentarios finales, María Elena y Enrique. Creo que es muy importante seguir contando con información. Y a veces, y aquí la cuestión más importante es, si no tenemos los datos, si no tenemos una información, entonces como sociedad, como una sociedad madura, como una sociedad democrática, no tenemos elementos ni de juicio. Y si no tenemos elementos de juicio, pues menos vamos a tener elementos de acción política, de acción ciudadana, de acción jurídica. Entonces, sí es muy importante de verdad, que se vaya recopilando la información, que se vaya sabiendo qué sucede. Me parece que esto es connatural a una sociedad democrática, con una ciudadanía informada, con una ciudadanía participativa de los asuntos públicos. Entonces, creo que esto es central, que se sigan haciendo estos ejercicios y, como decía María Elena Morera, que a partir de las negativas, pues, se entiende que no van a ir a solicitar todo, pero sí de cosas que se vaya corroborando, y me parece que este es el control ciudadano sobre el ejercicio del poder público. Se ha hecho siempre con los presidentes, se ha hecho con todos los servidores públicos. No veo por qué no se pueda hacer en este momento histórico de México. Entonces yo los felicito de verdad y ojalá que continúen este esfuerzo de Causa en Común, de Signos Vitales y de las organizaciones, de las personas que están tratando de darnos información para que tengamos una condición, insisto, ciudadana respecto al ejercicio del poder público. Muchas gracias, José Raúl. María Elena, algunas reflexiones finales. Solamente darle las gracias a todos y todas las que nos acompañaron en esta conferencia. Muchas gracias, José Ramón y Enrique, por sus comentarios, y solo insistir en que a partir de que los ciudadanos seamos ciudadanos mucho más exigentes y mucho más participativos, es como vamos a poder tener un país mucho más democrático, con derechos y con libertades que no podemos perder, los que ya teníamos, pero que además nos falta mucho que ganar. Les agradezco mucho a todos ustedes que hayan estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias por sus reflexiones. Y a los medios de comunicación también, muchísimas gracias. Ustedes son el amplificador de la voz de los ciudadanos. Entonces, pues muy agradecidos y ojalá
podamos seguir participando junto con ustedes en hacer un país mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas los que nos acompañaron y bueno, damos por concluida la conferencia. Muchas gracias.